¿Y si Dios no está solo? ¿Y si nunca lo estuvo? Durante siglos, levantamos la mirada al cielo buscando a alguien. A un creador. A un padre. A una respuesta. Pero, ¿qué pasaría si un día alguien nos responde? Hace no mucho, un objeto extraño fue detectado más allá de la órbita solar. No era un planeta. No era un cometa común. Era algo diferente. Algo que venía de fuera de nuestro sistema. Y su nombre es 3I/Atlas. No es el primero. En 2017, otro objeto interestelar cruzó nuestro vecindario, Oumuamua. Los científicos esperaban un cometa. Pero no tenía cola. No emitía gas. Y, para sorpresa de todos, aceleró al salir del sistema solar. Como si alguien, o algo, lo hubiera impulsado. Algunos dijeron, es una nave abandonada. Otros, una piedra interestelar rara. Pero la duda quedó. Después llegó 2I/Borisov, más parecido a un cometa clásico. Y ahora, 3I/Atlas. Más silencioso. Más misterioso. Un nuevo visitante. ¿Casualidad? ¿Coincidencia cósmica? ¿O estamos siendo observados? Dicen que este objeto podría contener pistas sobre cómo se formó la vida. Otros especulan que su trayectoria, ligeramente hiperbólica, y sus emisiones atípicas de dióxido de carbono no son normales para un objeto natural. Pero el verdadero misterio no es el objeto. Es lo que representa. Porque si un día llegamos a confirmar, con evidencia irrefutable, que no estamos solos en el universo, todo nuestro edificio interior, nuestra idea de Dios, de la creación, del propósito, tendría que enfrentarse a una pregunta incómoda, casi insoportable: ¿somos únicos? ¿O solo una parte del todo? Durante milenios nos hemos contado una historia, que somos el centro del relato divino. Que la creación empezó con nosotros, que todo lo demás son telones de fondo para nuestra existencia. Pero la sola posibilidad de que haya otros, seres con inteligencia, conciencia y quizás hasta espiritualidad, haría temblar esa narrativa. Ya no podríamos decir, fuimos elegidos. Ya no podríamos sostener, sin cuestionar, que somos el único espejo en el que Dios se mira. Tendríamos que abrir los textos sagrados y leerlos de nuevo, con ojos menos terrícolas y más cósmicos. Tendríamos que preguntarnos si nuestras tradiciones religiosas son universales, o si solo fueron la manera humana de intentar nombrar lo inconmensurable. Porque si hay vida inteligente allá afuera, vida capaz de crear, de pensar, de sentir y de amar, entonces Dios no es solo el Dios de la tierra. Es también el Dios de ellos. De sus mundos. De sus mentes. De sus misterios. ¿Podríamos aceptar un Dios que no nos pertenece en exclusiva? ¿Un Dios que también se manifiesta en culturas y biologías inimaginables? ¿Podríamos aceptar que nuestra historia sagrada es apenas una nota en una sinfonía mucho mayor? La ciencia puede descubrir que no estamos solos. Pero la pregunta real es, ¿nuestra fe está lista para ese descubrimiento? Porque reconocer que no somos únicos no nos hace menos. Nos hace parte. Parte de algo más vasto, más profundo, más antiguo que todo lo que imaginamos. Nos obliga a mirar al cielo no con miedo, sino con humildad. No como conquistadores, sino como hermanos cósmicos. Quizá entonces entenderíamos que la grandeza de Dios no está en escogernos a nosotros, sino en incluirlo todo. Que la creación no tiene un centro, sino infinitos centros. Y que en esa red infinita de vida e inteligencia, nosotros somos apenas un hilo. Pero un hilo sagrado, igual que los demás. En la duda y la fe, no buscamos verdades absolutas. Buscamos hacer las preguntas que incomodan. Las que revelan. Y esta, quizás, sea la más grande de todas. ¿Dónde queda Dios si hay vida más inteligente que la nuestra? Algunos dirán, Dios no puede existir si nosotros no somos los primeros. Si hay otros, entonces no somos especiales. Dicen esto con voz de certeza, como si ser el primero, lo único, lo privilegiado fuera la prueba de que Dios existe. Como si la singularidad humana fuese el argumento principal. Pero, ¿y si eso es justamente lo contrario? ¿Qué si el hecho de no ser los únicos, de compartir este universo con otras formas de vida, otras inteligencias, otras almas, no disminuye lo que somos, sino lo que Dios representa? Imagínalo, si descubrimos que en un planeta muy lejano, girando alrededor de una estrella distinta, hay seres que también sienten amor, temor, admiración por lo bello, tal vez también preguntan por lo que está más allá de ellos mismos. Entonces nuestra noción de Dios deja de ser un retrato pintado solo con nuestros colores. Se vuelve un lienzo infinitamente más grande,
lleno de matices que nunca vimos. Se vuelve un misterio que no podemos contener en nuestros dogmas, porque un Dios que crea diversidad, que crea inteligencias distintas, mundos diferentes, es un Dios que abarca más de lo que podemos imaginar desde la tierra. ¿Y si Dios también los creó a ellos? Si eso fuera cierto, entonces, no somos el experimento final, sino parte de una creación vasta, continua. Nuestra forma de espiritualidad tendría que aprender de la diversidad cósmica. Tal vez hay formas de sabiduría que nosotros ignoramos, y que alimentan la idea de lo divino desde otra luz, otro cuerpo, otro lenguaje. El amor, la fe, la conciencia, ya no serían privilegios humanos, sino principios universales. Y aquí está lo asombroso: el misterio crece, no se reduce. En lugar de reducir a Dios a lo que entendemos, Dios se expande hacia lo desconocido. En lugar de pensar que somos el centro, comenzamos a ver que somos un punto entre infinitos puntos. Y aún así valiosos, únicos en nuestro modo, pero no únicos en la existencia. En lugar de sentir la soledad del elegido, comenzamos a sentir la comunión de la creación, un tejido de vidas que quizás no compartan nuestra forma, pero que comparten la conciencia, el asombro, el preguntar. Piensa esto. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Juan 14 2.2 Por siglos, esa frase ha sido interpretada como una referencia al cielo, al más allá, al reino espiritual que espera tras la muerte. Pero, ¿y si también puede leerse literalmente? ¿Y si esas moradas no eran solo lugares simbólicos del alma, sino también galaxias, planetas, civilizaciones? ¿Y si los textos sagrados no eran solo metáforas poéticas, sino vislumbres de una realidad demasiado inmensa para caber en palabras humanas? Esta idea no es nueva. Solo ha sido temida. Ya en el siglo XIII, el filósofo cristiano Tomás de Aquino, uno de los pilares del pensamiento teológico occidental, se preguntaba: nada impide que Dios haya creado muchos mundos. Él no tenía telescopios ni satélites. Solo intuición y fe. Pero aún así, no cerró la puerta. Siglos después, el astrónomo y místico Giordano Bruno, en pleno Renacimiento, fue más lejos. Él afirmaba que el universo estaba lleno de estrellas como el Sol, y que en torno a ellas giraban mundos habitados por seres racionales creados por el mismo Dios. Por esa afirmación, fue quemado en la hoguera en 1600. No por decir que había vida afuera, sino porque eso implicaba que la revelación divina no era exclusiva de la Tierra. Bruno no negó a Dios. Solo se atrevió a decir que Dios era demasiado grande como para limitarlo a un solo planeta. ¿Y qué dicen los científicos? Incluso mentes como Carl Sagan, profundo defensor del método científico, afirmaban que la existencia de vida extraterrestre no niega a Dios, sino que amplía la posibilidad de lo sagrado. Un universo sin vida sería un desperdicio de espacio. Sagan, para él, la espiritualidad no estaba en los dogmas, sino en la capacidad de asombro, humildad y conexión con el misterio del cosmos. ¿Y si esa es la clave? ¿Y si la espiritualidad no está peleada con la ciencia, sino que la ciencia nos lleva al borde del misterio? ¿Y es ahí donde la fe comienza? Volvamos a Jesús. A sus palabras. Muchas moradas hay. Jesús también hablaba en parábolas, porque sabía que la verdad divina no podía explicarse con lógica humana. ¿Y si su mensaje era intencionalmente abierto, cósmico, profundo? Y sí, desde esa cruz, no solo nos hablaba a nosotros, sino también a otros que, algún día, también buscarían a Dios, con otros ojos. ¿Y en otros cielos? Un Dios que solo se manifiesta en una religión, en una especie, en un planeta. Es un Dios pequeño. Pero un Dios que habla a través de múltiples civilizaciones, que se expresa en diferentes lenguajes, biológicos, espirituales, estelares. Ese es un Dios digno del universo que vemos. Quizá lo que llamamos revelación fue solo nuestra versión local del contacto con lo divino. Un eco de algo más profundo, que también podría estar resonando en mundos lejanos. En formas que ni siquiera podríamos comprender aún. Dios no deja de ser Dios porque existan otros. Dios se vuelve más Dios y su creación es más amplia de lo que soñamos. Las moradas del Padre no son solo metáforas. Son espacios de existencia. Cada una chispa del mismo fuego eterno. Cada una expresión distinta del mismo amor que lo sostiene todo. Durante siglos, la humanidad creyó que la Tierra era el centro del universo. El cielo giraba alrededor de nosotros, el sol y las estrellas nos obedecían. Así lo enseñaban los sabios, así lo repetían las escrituras. Hasta que llegó Copérnico. Y luego Galileo. Y todo cambió. De pronto, descubrimos que no éramos el centro. Que girábamos alrededor de algo más grande.
Y ese descubrimiento no mató nuestra fe. La hizo más humilde, más honesta, más real. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo ese viejo mito, pero con otro disfraz. Ya no decimos que somos el centro del cosmos físico, pero actuamos como si fuéramos el centro de la creación espiritual. Como si toda la historia de Dios solo nos perteneciera a nosotros. ¿Será hora de cambiar eso también? Los antiguos lo intuían, aunque no tenían palabras modernas. Sabían que el cielo tenía secretos. Que lo divino y lo infinito no eran patrimonio de una sola especie. En casi todas las religiones antiguas, el firmamento era sagrado. Los dioses venían del cielo. Las revelaciones descendían en rayos, en luces, en visiones celestiales. El cielo no era solo un escenario, era un mensaje. Hoy nosotros, con telescopios, con inteligencia artificial, con física cuántica estamos apenas comenzando a entender lo que ellos, de algún modo, ya sospechaban, que el universo no está vacío. Que está lleno de preguntas que aún no sabemos formular. Lleno de misterios que no caben en nuestras categorías. Lleno, quizás, de otras conciencias, esperando a que dejemos de mirarnos al ombligo para levantar la vista. Quizá estamos ante un nuevo Galileo espiritual. Un momento en el que tendremos que aceptar, de nuevo, que no somos el centro, pero que somos parte de algo mucho más vasto. Y lejos de asustarnos, eso podría liberarnos. Porque un universo lleno de vida no hace a Dios más pequeño. Lo hace más grande. Más cercano. Más inmenso y, al mismo tiempo, más íntimo. Quizá, al final, el verdadero acto de fe no sea creer que somos únicos, sino atrevernos a no serlo y aún así sentirnos amados. Quizá la casa del Padre sí tiene muchas moradas. Quizá el cielo de nuestros antepasados no estaba tan equivocado. Solo le faltaba un nombre para todo eso, misterio. Entonces, si algún día descubrimos que no estamos solos en el universo, ¿te aferrarías a la vieja idea de un Dios limitado a la Tierra? ¿O estarías dispuesto a redescubrir a Dios en lo inmenso, en lo desconocido, en el otro? ¿Crees que la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta cambiaría tu fe? ¿O la profundizaría? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Este canal no existe para darte respuestas, sino para caminar contigo entre la duda y la fe. Si este contenido te resonó, te hizo pensar, o te incomodó en el mejor sentido, suscríbete y activa la campana para seguir explorando juntos las preguntas que realmente importan. Nos vemos en el próximo viaje.